¿Es posible combinar inteligencia artificial con un virus de computadora? Porque si algo le faltaba a los virus para hacer una mera forma de vida, como decía Hawking, subsistencia, Un se cuerpo. reproducían dentro. Si algo le faltaba era inteligencia, ¿no? Cuando hablas tú de viajes en el tiempo, siempre, y como te dije hace un rato, la mayoría de veces lo hablas hacia el futuro, porque es lo más Ujú. factible, lo que se puede hacer, ¿no? Los viajes al pasado nunca han podido ser probados, porque hay como candados, ¿no? Y son estas paradojas. Atrévetech, tu podcast de tecnología y desarrollo personal, con Max Mori. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Atrévete, tu podcast de tecnología y desarrollo personal. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Roberto Becerra Primo. Él es un aficionado a la lectura y que nos va a contar un poco más sobre este mundo. Y pues gustoso por el tiempo que te has permitido estar por aquí, Robert. Hola Max, muchísimas gracias por la invitación y creo que lo has dicho bien, un aficionado, ¿no? No soy un gran lector, pero cada vez que tengo el tiempo, en la medida que el trabajo me lo permite, trato de darme ese gustito, ¿no? Con algunos libros que actualmente sí, pues, la ciencia ficción clásica, ¿no? Que con sus máximos exponentes Julio Verne y Herbert Wells, ¿no? Que es justo el último que estoy leyendo, que es La máquina del tiempo, Ah, recomendado. genial. Brevemente, ¿cómo empezó tu gusto a la lectura? ¿Cómo fue el primer contacto con el primer libro? Y cuéntanos un poco de ello. Claro, si hablamos de literatura, ¿no? Porque como estudiante sí era muy estudioso y sí leía bastante y siempre me gustaba la ciencia, ¿no? Siempre me he ido muy bien en biología, en física, eh, y en la universidad pues también bioquímica, ¿no? Pero mi afición yo creo que empezó desde la universidad. Inicialmente empecé leyendo mucho de desarrollo personal, uno por las crisis que tiene en esos momentos pues tiene que recurrir a todo. Después le perdí el gusto, ¿no? Me pareció que era muy comercial la autoayuda. Empecé a entrar por un momento exploré un poquito, traté de explorar un poquito de filosofía, pero me pareció un poquito pesado. Más denso es. Sí, bien denso, ¿no? O en todo caso que requería más tiempo, más concentración. Y como ya buscaba algo más recreativo, me terminé decantando un poquito por la ciencia ficción, ¿no? Las novelas clásicas que la verdad son muy buenas. Y en este caso particular, por ejemplo, de La máquina del tiempo o algunos libros de Julio Verne, es increíble poder ver lo precoces que fueron mentalmente estas personas, ¿no? Para 2 siglos atrás poder predecir, ¿no? Ciertos conocimientos y ciertas cosas que se terminaron haciendo después, ¿no? Es increíble cómo hay una proyección entre el pasado y futuro y cómo es el contraste con el presente, ¿no? De las cosas que has ido leyendo. En este caso de la máquina del tiempo, más o menos, ¿de qué trata? Ya. Mira, así, en eso de los contrastes que dices, hay cosas que a veces tú dices, no, estamos tan adelantados y hay ideas de estos libros que te dicen, oye, aguanta, o sea, no estamos tan adelantados, ¿no? Hay cosas que vienen de mucho atrás, ¿no? Y que nosotros recién todavía estamos terminando de entender. Claro, sí, en aplicaciones técnicas sí hemos desarrollado más cosas, ¿no? Pero sí hay ese contraste, ¿no? Es en el que parece momentos que estamos muy adelantados y parecen otros en los que no tanto, ¿no? Pero este libro, para no adelantar nada y invitarlos a todos a que puedan leerlo detenidamente, básicamente trata de la historia, es ciencia ficción, ojo, eso sí, no es un libro científico, ¿no? Es ciencia ficción, pero básicamente resume la historia de un personaje del cual no dicen su nombre, pero que cuenta su experiencia de cómo fue viajar en el tiempo, ¿no? Cuentan la parte inicial que me parece la más interesante porque él da un sustento teórico de cuántas dimensiones existen y cómo el tiempo es una dimensión más. Y ya luego el resto es desarrollo de qué es lo que vio, porque él viajó, mira, al futuro. Y te darás cuenta en el transcurrir de la conversación que viajar al pasado siempre es más resistido, ¿no? Incluso hasta ahorita. Pero viajar al futuro por lo mismo que es, en primer lugar, inexorable para uno, porque segundo a segundo estamos viajando al futuro. Eh, Cuando si aplicas las leyes de Einstein, estas cosas que tanto hemos escuchado, ¿no? De la relatividad, siempre, o sea, es al pasado lo más fácil que podemos hacer, ¿no? Un astronauta agarra su nave, viaja eh, algunos meses o años a su tiempo de él y regresa y han pasado cientos o miles de años dependiendo de a dónde viajes y a qué velocidad, ¿no? Y hablando esta de la relatividad,
cierto, se ha comprobado esto de que si la teoría de que dejas una persona o dos gemelos, ¿no? Uno que viaja al espacio y regresa después de tiempo, el gemelo de la Tierra va a estar más repercutido en los años. Claro, la paradoja de los gemelos o del abuelo ya han sido probadas. Incluso, por ejemplo, tú sabes que los GPS funcionan con satélites. Ya. Ya, los satélites, por lo mismo que están más altos, mucho más altos y fuera de la órbita de la gravedad, tienen un tiempo distinto al nuestro. Pero es un tiempo de millonésimas de segundos de diferencia. O sea, tú dices, para mí no es nada, ¿no? Pero la distancia que recorre la luz en esas millonésimas puede ser de varios kilómetros. Entonces imagínate cómo, sabes que el satélite va por el GPS, pues, ¿no? Entonces imagínate no corregirle esas milésimas de segundo en el reloj del satélite, el impacto que tendría en el sistema GPS que tenemos acá. Entonces eso es una prueba y claro, la teoría en general sigue siendo una teoría, pero estas, no sé cómo llamarlo, estas cosas puntuales de la teoría, ¿no? Esos argumentos puntuales de la teoría ya han sido probados. Además que es curioso esto que me dices de las horas, porque si dicen que la Tierra al Sol son 8 minutos y si el Sol se explotara recién nos daríamos cuenta después de 8 minutos, ¿no? Sí. De pasado esto. Correcto, o sea que nosotros estamos viendo, me imagino que te refieres a que nosotros estamos viendo el Sol como era hace 8 minutos. Ajá, exacto. Claro. Nosotros vemos el pasado, pues, ¿no? Depende o sea, todo es relativo, ¿no? Ajá. Como dice la teoría. Depende de qué tan lejos esté. Por ejemplo, el Sol está a una distancia, claro, que dicen de 8 minutos, porque son, creo, los 300.000 kilómetros que recorre por segundo la luz. Entonces, en función de esa velocidad dura 8 minutos, ¿no? Entonces, claro, como nuestra visión también se guía por luz, pues 8 minutos estamos viendo siempre, en el caso del Sol, estamos viendo 8 minutos como era, o más viejo, ¿no? 8 minutos más viejo. Yo escuché una, no sé, teoría o quizás hay un tema en internet que hablaban que si alejas más, ¿no? Te alejas más, vas mirando más hacia el pasado. Entonces si tuviéramos un telescopio súper potente, podríamos enfocar a este objeto de distancia pues bastante larga y poder ver ese objeto con ese tiempo de años luz hacia atrás. Es bastante curioso esa idea, no, realmente no sé si la probaría. Pero es real, es real. Lo que pasa es que, como vamos a ver luego del libro, la Tierra limita mucho la gravedad. Todas las leyes que se dan o las cosas que pasan físicamente en la Tierra están de alguna forma influenciadas por la gravedad. Al nivel del universo, claro, la gravedad también está presente, pero los cálculos, los datos que se saben, tienen mucho que ver con la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, lo mismo que decíamos del Sol hace un rato, pero ilustrándolo de otra manera, aplicaría, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acá en nuestra galaxia, en nuestro planeta, pero si por A o B hubiera otra tecnología, otra raza, ¿no? Más avanzada, se desarrollara, por ejemplo, un super telescopio que le permitiera ver esa inmensa distancia que hay entre una y otra galaxia, ¿no? Pero dado la distancia y dado que la limitante es la velocidad de la luz, o sea, al ser una distancia tan grande, claro, la velocidad de la luz puede ser rapidísima, pero al ser la distancia tan grande, de repente la luz de aquí tarda en llegar hasta esa otra galaxia, no sé, 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, si el telescopio de ellos tiene la suficiente potencia y ellos miran hacia la Tierra, como van a ver, lo veían 1.000.000 de años como era antes, mejor dicho, ¿no? O poniéndolo de otra manera, si nosotros hubiésemos estado, para corregir y para ilustrar mejor, si tenemos este escenario de que en nuestro planeta están habitando los dinosaurios todavía, ¿no? Okay. Y en otra galaxia hay una civilización que ha logrado desarrollar un telescopio que tiene la suficiente potencia para llegar a captar la luz de acá, o sea, ver la imagen de acá. Entonces, como hay tanta distancia y la luz se tomaría muchos miles de años en llegar hasta allá, supongamos que le va a tomar por la distancia, por más rápida que sea, no sé, 500.000 años, por decirlo, millones de años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El telescopio va a captar la imagen de ese momento de la luz, los dinosaurios. Lo que va viniendo de la luz. Claro, esa imagen la va a captar. ¿Ya? Pero como esto se tarda millones de años en llegar, les va a llegar la imagen de los dinosaurios, la van a ver, pero aquí ya han pasado millones de años.
de repente aquí ya estamos nosotros, ¿no? Como ahorita. O Pero ellos recién están viendo... de repente ya nos extinguimos. O de repente ya nos extinguimos, ¿no? Pero ellos están viendo recién como si estuviéramos en los dinosaurios. ¿Por qué? Por lo que se ha demorado la imagen que transmiten la luz hacia allá, lo que se demoraba en llegar, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo interesante y cositas que si no te las cuentan y no te las explican a veces, varias veces, ¿no? Porque casi incluso una vez se confunde con las ideas. No puedes ver la dimensión de la grandeza del universo y todas estas paradojas que a veces genera el analizar el tiempo, ¿no? Claro, y cuando tú has leído, digamos, estos últimos escritos, por ejemplo, de Julio Verne, ¿qué ideas has recogido de lo que ves, como dices, que ha sucedido ya en la actualidad y otras cosas que sientes que hemos retrocedido también como civilización? Mira, Julio Verne tiene un libro bien interesante que fue casi como una predicción, ¿no? Un libro escrito en los años 1800, finales de los 1800, que se llama De la Tierra a la Luna, ¿no? Y que, mira cuántos años antes, claro. Es una predicción es una profecía autocumplida, ¿no? O sea, es una predicción de lo que más tarde y efectivamente llegó a pasar, ¿no? Obviamente Julio Verne en la novela lo relata pues con ciencia ficción, pues lo relata con, no sé, con los instrumentos que tenía en ese momento, ¿no? Y él usa la propulsión o los diseños de lo que estaba en boga en ese momento, que era el armamento militar, ¿no? Entonces él toma el principio del funcionamiento de los obuses, de guerra, ¿no? Trataba de hacerlo un poco más asentado, aterrizado. Sí, pero con la tecnología del momento, que la más desarrollada era la militar, pues, ¿no? Claro. Entonces, pero, claro, es una historia de la que tú tienes que rescatar la idea, pues, ¿no? O sea, no tienes que fijarte en el sustento, porque obviamente tecnológicamente ahorita hay más avances, más conocimiento, ¿no? Pero imagínate que estamos hablando de una historia ya contada hace 2000 años, perdón, hace 200 años. Claro, ¿no? qué loco, pues. Hace 2 siglos, entonces, piensas en esta gente, así como luego piensas en cómo Einstein desarrolló su teoría y fue todo mental, o sea, la teoría de Einstein se ha comprobado después, físicamente, ¿no? Experimentalmente, pero él toda la desarrolló en su cabeza, o sea, en sus experimentos mentales. Y claro, te la cuentan, tú luego ves los documentales y dices, bacán, chévere, te la compro, te creo, ¿no? Pero luego te pones a pensar, ¿y cómo para desarrollarla? ¿Cómo así se sentó y se puso a pensar que si él se quedaba parado aquí? No, dicen que la idea de Einstein para su teoría fue que él iba pensativo en un tren y obviamente en el tren él va mucho más rápido, ¿no? Que la gente de a pie, y que no me acuerdo cómo así le surgió la idea, ¿no? Pero que tuvo ahí la sensación de que mejor dicho, amplió el escenario y se puso a pensar, ¿qué pasaría si yo estoy aquí, la otra persona está acá, y este tren no va a 150 kilómetros por hora, sino va a 200 o a 1000, y así fue subiendo y fue pensando y fue desarrollando qué pasaría, cómo se vería, y es así como él llega a determinar que el tiempo depende de a qué velocidad te muevas, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú me hablabas también en algunos momentos sobre los números de dimensiones que hay y me retratabas de que hay algo, no sé si diferente, ¿no? Porque justo hablábamos sobre el número de dimensiones que había. Y me comentabas algo interesante sobre eso. Sí, eso justo está aquí. Es parte de los primeros, del primer capítulo, que es el capítulo del sustento. Este libro, mira, te cuento un poquito, trata sobre el relato de un viajero del tiempo. Supuestamente este libro se escribió en el año 1895, 1800, ni siquiera 1900, 1895. ¿Ya? Y relata la historia de un señor, ¿no? Que desarrolló una máquina del tiempo, pudo viajar en ella hacia el futuro, hacia el año 200.000, ahorita lo veo, no me acuerdo bien, pero 200.000 años hacia adelante. Pudo ver cómo era la vida en ese momento y luego retornó. Entonces, claro, el primer capítulo de este libro, como les decía, te da el sustento de cuántas dimensiones existen, ¿no? Y acá hay varios pasajes bien interesantes, a ver. que si me permites, dale. uno de ellos es, él argumenta que el tiempo es una dimensión más,
Ya el tiempo es una dimensión más de la que nosotros conocemos, ¿no? En la geometría euclidiana, que no es otra cosa que la geometría que nos enseñan en el colegio, ¿no? Los trazos, los ángulos, los cubos, ¿no? Tú sabes que un punto es la dimensión 0. Una línea que tú trazas, o sea, la proyección de un punto, es la primera dimensión. Si tú juntas esas líneas y armas un cuadrado, son 2 dimensiones. ¿Ya? Y si tú con eso armas un cubo, son 3 dimensiones. Ahí están las 3 dimensiones que trabajamos. Generalmente son largo, alto y profundidad, ¿no? Ahí se despega ya. Claro. Entonces, en un pasaje de este libro, el autor empieza diciendo, claro, que una cosa no puede existir solo con estas 3 dimensiones. Entonces ahí todo el mundo le refuta, le dice, oye, pero ya tú tienes una cosa aquí, no sé, un cubo, una caja de algo, y tú le mides el ancho, el largo y la profundidad, y existe esa cosa. O lo que fuera, no una caja, lo que fuera. Y el señor, el que viaja en el tiempo, le dice, no, eso no podría existir, o un cubo instantáneo no puede existir, me dice, ¿no? O sea, tú puedes asignarle, mejor dicho, todas las medidas de las 3 dimensiones, pero si no le asignas un desplazamiento en el tiempo, no existe. Para que pueda completar su forma. Para que pueda existir, ¿no es cierto? O sea, para que pueda existir tiene que haber un desplazamiento en el tiempo, porque tú no puedes decir, ya este cubo tiene 1 metro de altura, tiene 1 metro de ancho, tiene 1 metro de profundidad y tiene 0 segundos de existencia. Entonces, si tiene 0 segundos, no existe, por más que tú le asignes las otras medidas. Entonces, forzosamente, para que algo exista, tiene que haber un desplazamiento en esa 4ª dimensión que es el tiempo, pues, ¿no? Increíble. Sí. Pero ¿y tú qué piensas al respecto a ello? Yo pienso que es recontra razonable una vez que te lo explican, pues, ¿no? Pero tú no te pones a pensar en eso, pues, ¿no? Claro, además de que, como dices, quizás en ese tiempo era que de repente había alguna base científica por ahí, pero más que todo era bastante suelto, ¿no? O sea, las ideas que traen ahí, al menos en la historia. O sea, no era algo... La parte del primer capítulo que te comento es la parte que pone más de ese tipo de ejemplos, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, también menciona algo que te pone a pensar un poco, ¿no? Porque tú, por ejemplo, en un plano de 2 dimensiones, hablando de las dimensiones y estas cosas, en un plano de 2 dimensiones que puede ser una hoja de papel, ¿no? 2 dimensiones, tú puedes graficar un cubo, ¿no es cierto? Ya. O sea, en un plano de 2 dimensiones, tú de alguna forma puedes expresar o graficar 3 dimensiones, que son un cubo. Ya, entonces, él un poquito como que te hace pensar, ¿no? Teniendo en cuenta que la 4ª dimensión podría ser el tiempo, o de repente puede haber otra dimensión más, ¿no? Que tú en un plano de 3 dimensiones como el nuestro puedas graficar una realidad de 4 dimensiones. O en la realidad de 4 dimensiones que tenemos, ¿no? De alguna forma se pueda graficar una realidad de 5 dimensiones. Y es lo que va bastante a una reflexión que también tenía, que era acompañado de esta teoría de que si el mundo es simulado, el universo es digital, ¿no? Porque también hay distintos tipos de teorías conspiranoicas, pero esta me parece interesante porque hablan sobre si el universo puede ser computable, o sea, puede ser desarrollado como un software. Entonces, dicen que se tienen que cumplir algunas leyes, pero entre esas también es que se pueda replicar un mundo dentro de otro mundo. NVIDIA estaba haciendo una simulación del mundo, no sé si lo seguirá hasta ahora, pero hace unos meses estaba ese proyecto, ¿no? Yeah. Que querían simular el comportamiento del mundo para poder hacer, digamos, distintos experimentos, digamos, si variamos esto, ¿qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un cambio climático, ¿qué puede ocurrir si obligamos a esto? Entonces, pueden tener distintos tipos de reacciones. Ahora, con esa idea acompaño en que, y lo que tú dices de las dimensiones, es que si nosotros pudiéramos crear un universo, ¿no? Un mundo así como de videojuegos que está detrás de la pantalla, ¿no? Ves todos los personajes y uno se pone a pensar, ya un poco yendo también a la parte de religión, ¿no? Que claro, ahorita vamos a abrirnos de mente, ¿no? Nadie es de ninguna religión como tal, vamos a expresarlo como
de una manera bastante reflexiva. Si Dios supuestamente envía a Jesús a que tenga una interacción con nosotros los humanos, digamos, Él no lo hace, y yo siento, contrastándolo con esto de la digitalización, de que no había forma de que Él pueda entrar, o sea, a la simulación, al juego en el que estamos. Es como si un programador crea el juego, él no puede meterse y interactuar con sus personajes, o sea, no hay forma. Lo único que puede hacer es generar un avatar de él y por medio de esa forma llegar a estos personajes, pero con medio de un avatar. O sea, no es que... Y no creo que nunca pueda meterse dentro del equipo como tal. O sea, nunca se va a hacer digital y entrar como en su forma original, ¿no? Siempre tiene que utilizar una especie de avatar, una especie de ser que esté dentro de ese mundo digital. Así como este tema de las dimensiones, ¿no? Y quizás por eso no podemos llegar a ver este tipo de entidades como tal, porque no hay forma de conectar, simplemente que entren y se rijan a las leyes como físicas que tenemos. Claro que quizás ha habido ciertas cosas que ellos pueden sobrepasar, pero de alguna manera yo creo que no podría tener ese contacto directo, o sea, saber cómo es, ¿no? Porque si fuera así computable, imagínate. O sea, solamente de pensarlo es como que no hay más, o sea, ya vamos a llegar hasta un momento en el que la única forma de contactar o ser contactados es por medio de estos avatars, ¿no? Que seríamos nosotros prácticamente, dentro de nuestras leyes. Claro, yo espero que esto no lo vaya a ver mi tía, que siempre va a misa los domingos. Pero sí, cada vez salen de ese tipo de teorías. Mira, yo lo que tengo claro en ese aspecto es, por ejemplo, de que definitivamente ha habido una inteligencia superior detrás de toda esta planificación que definitivamente no está para nada al azar, ¿no? Sí, no, ¿Tú crees en el libre albedrío como tal? No, creo que hay leyes que rigen todo, creo que hay demasiada planificación como para que esté al azar, ¿no? Es increíble cómo se comporta todo, Sí. digamos, naturalmente hablando, ¿no? La naturaleza en general. Sí, y te iba a comentar algo sobre una idea que, ya que mencionaste lo de Nvidia, la vez pasada creo que te comenté también, y esto lo dice Stephen Hawking, nada más y nada menos que el último genio científico que hemos tenido en este siglo. Y él decía que basado en las particularidades que tiene la vida humana, ¿no? O la vida en general, que son básicamente ver la forma de subsistir y de reproducirse, ¿no? O sea, son dos cosas básicas y eso caracteriza a todo ser vivo, tanto plantas, animales y hombres, ¿no? Claro. Como tienes tu sustento para no morir, ¿no es cierto? Y segundo, cómo te reproduces, ¿no? Claro. Entonces, siendo esas las dos características más enigmáticas de la vida, Stephen Hawking dice, si nos basamos en ese concepto, que creo que como tú ahorita lo acabas de aceptar, yo también en su momento lo acepté y seguramente varias de la gente que nos está viendo lo ha aceptado como lógico, pues sepan que ese principio también lo cumplen los virus de computadora. Me comentabas eso y me pareció bastante interesante cómo lo retratas, que los factores que cumple para que digas que un virus tiene vida. No lo digo yo, lo dije Hawking en un libro que él tiene breves respuestas a las grandes preguntas. Súper recomendado, un poquito denso en algunas partes. También tiene una visión mucho más realista del tiempo en cuanto al conocimiento actual, más técnico obviamente. Un poquito pesado, pero tiene esta idea, porque me pareció a mí, me hizo volar la cabeza, ¿no? Sí. Y decía que es muy paradójico que la única forma de vida que hayamos sido capaces de crear los seres humanos sea algo tan destructivo, ¿no? Y yo creo que en nuestros genes es parte de, porque al final de cuentas el ser humano en toda su evolución ha tenido que sacrificar cosas, o sea, ha tenido que ser a veces muy, digamos, en sus bajos instintos, incluso desde antes, ¿no? O sea, cosas que han pasado bien fuertes. Claro, y eso deja huella, o sea, eso deja huella no solo física, sino también mental, ¿no? Por ejemplo, yo también leí, y les comparto la nota, en el libro de Daniel Goleman, ¿no? Que es uno de los psicólogos quizá el más reconocido y prestigioso que escribió Inteligencia Emocional, ¿no? En su libro Inteligencia Emocional
él decía que, ponía algunos ejemplos, ¿no? De la memoria genética que tenemos nosotros, ¿no? Y claro, y es una memoria genética, cuando hablo de memoria genética, pues hablo de los efectos de los traumas de la prehistoria, en algunos de los miedos de la gente de la actualidad, pues no dice que, por ejemplo, el miedo a la oscuridad es una herencia genética de lo que pasaba a nuestros antepasados, cuando no había luz, todo lo que tuvieron que sufrir. Entonces la adaptación de la raza fue dejando esa huella en nuestra memoria más profunda, ¿no? En el cerebro límbico en este caso, ¿no? Y que por eso tenemos, por ejemplo, ese tipo de miedos ya automáticos, ¿no? Que claro, poco a poco vamos separando y uno trata de hacerse fuerte, pero la reacción natural ante la oscuridad es el miedo. Es un instinto, es algo bien raro. Exactamente, ¿no? Entonces somos más instintivos de lo que creemos, ¿no? Agregando ahí un paréntesis, como hablas del conocimiento que se va traslapando de generación a generación, en la inteligencia artificial, bueno, yendo al tema de Machine Learning, el aprendizaje por refuerzo es un tipo de entrenamiento en el que tú entrenas un grupo, digamos, un grupo de carritos, un juego aprendizaje por dolor. Entonces hay un grupo de carritos y los carritos tienes que ponerles pues sus propiedades que pueden moverse, pero les pones una pista. Entonces tú tienes que hacer distintas iteraciones hasta que vas a ver uno de esos carritos que se va a salir del grupo. Y se adelantó, pero claro, ya no siguió la ruta de la pista. Pero tienes ese conocimiento generado y eso lo extraes. Sacas todo ese grupo ya, agregas un grupo nuevo y añades ahora ese nuevo conocimiento. Y así N veces hasta que va a llegar un momento en el que el carro va a llegar al punto B. Claro. Solamente por haber implantado ese conocimiento de cada uno que iba avanzando. Y claro, si decimos, claro, las redes neuronales están basadas en nuestra forma, ¿no? Biológica neuronal, o sea, tiene sentido, pues, o sea, tanto digitalmente como humanamente, o sea, el tema de que esto de todas maneras se va incluyendo en generación y de todas maneras hay un reflejo. No, claro, y el espacio que transcurre de tiempo entre error y nuevo error se va dilatando, pues, ¿no? Claro. O sea, si antes te equivocabas más repetidamente, ya con los aprendizajes y la retroalimentación, pues te vas equivocando más distantemente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo se arrastran esos aprendizajes, esos traumas? Pues difícil saber, ¿no? Difícil decir. Interesante. Difícil decir, ¿no? Pero, y para no salirnos todavía del tema, mencionaste el tema de cómo afecta esta herencia. Y en el librito de la máquina del tiempo, la segunda parte interesante que es de qué es lo que encontró, ¿no? Y no quiero hacer ningún adelanto, pero encontró algo puntual, vamos a dar, pues, ¿no? Para no también dejar así en ascuas a la gente. Pero encontró una sociedad degradada en el sentido de que, por ejemplo, había gente que vivía en la superficie, pero era gente muy débil y muy tonta. O sea, ya, por ejemplo, habían perdido la capacidad de diferenciarse, ni siquiera había diferenciación de sexos, ¿no? Porque ya no era tan importante en ese momento eso, ni siquiera generar familia, porque ellos habían alcanzado un grado de desarrollo tal, no tenían enfermedades, no padecían hambre, tenían todas las comodidades, o sea, habían alcanzado un nivel de perfección casi en el mundo, simulado podría ser, ¿no? Por computadora posiblemente, pero habían alcanzado un nivel tal, o sea, todos los males que tenemos ahorita no existían en ese momento. Es perfecto. Entonces ese nivel de seguridad, ¿no? y de confort había hecho que ellos se vuelvan extremadamente débiles, pequeños y tontos, ¿no? Todos eran como niños corriendo, felices por ahí, nadie les hacía daño a nadie, nadie le pegaba a nadie, nadie le robaba a nadie. Y mira, esto en este libro se escribió en 1895, ¿eh? Y esto lo que rescata Herbert Wells es la importancia, o no importancia, pero hacia dónde vamos, pues, ¿no? Y es una de las preguntas que te quería hacer, o sea, ¿tú qué piensas? O sea, con este tema de la inteligencia artificial, la automatización cada vez más presente, el facilismo, los algoritmos de las redes sociales, quería también acotar algo aquí. Los recordatorios, el tema de que
el ser humano está perdiendo el sentido de ubicación que antes... Bueno, yo por ejemplo no puedo irme a un lugar sin Google Maps. Es más complicado que antes, me imagino. Antes había un instinto más de ubicación, tratar de explorar. Sé que algunas que otras personas sí, porque quizás no están acostumbradas a esas tecnologías o a esas herramientas, ¿no? Y el ser humano al final de cuentas, el cerebro trata de optimizar lo máximo que pueda en recursos si es que tiene alguna forma de hacerlo. O sea, Sí. ¿tú qué piensas? No, yo pienso que, o sea, una vez más, ¿no? Lo que dijo hace un par de siglos Wells se va a cumplir y creo que ya se está cumpliendo y ciertas cosas de esas sí ya están comprobadas, ¿no? Por ejemplo, eh, está comprobado también que el hombre antes era más fuerte, pues, ¿no? Porque era un tipo que tenía que correr, que tenía que cazar, ¿no? Que tenía que sobrevivir. Entonces era un tipo que prehistóricamente ha sido un tipo más fuerte de lo que es ahora, ¿no? En un documental recuerdo haber escuchado que el hombre primitivo, ¿no? Que tenía casi la fuerza de Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, que eran tipos bien fuertes, ¿no? No quiero Era lo normal. era lo normal, era el estándar el en ese estándar. momento, ¿no? Entonces, de ahí también, por ejemplo, se derivan cosas que ahorita los están adaptando a la dieta, ¿no? Que algo que a mí me parece muy lógico, no lo practico, pero me parece muy lógico, por ejemplo, que si tú históricamente has consumido determinada cosa, ¿no? Entonces, o una dieta basada en determinadas cosas, es lógico que lo que tú consumas ahorita te va a afectar, pues, ¿no? Por eso es que los alimentos procesados o ultraprocesados nos caen tan mal. Como se estaba acostumbrado a comer carne, huevo, pollo, ¿no? Y eso básicamente ha sido nuestra dieta, pues no leche, ¿no? Esos son los alimentos más antiguos, ¿no? O sea, Bases. antes la gente empezó a cultivar su ganado, a criar su ganado y lo que más fácil le salía era andar con su vaca. Tomaba su leche y cuando ya tenía que comer, pues, o sea, una vaca o un ganado pequeño, un La caprino gallina, pequeño, bueno. o un caprino pequeño lo comía, ¿no? Entonces, y andaba con eso. Entonces, por eso es que ahorita hay dietas como por ejemplo la dieta cetogénica que se basan en esto, por ejemplo, ¿no? Si alguien está interesado puede buscar un poco más sobre la dieta cetogénica y se basa en esto, básicamente bajo en carbohidratos, mucha carne, huevo y basados básicamente en estas historias, ¿no? Ahora, otro tema también es que nos estamos volviendo más tontos, de cierta forma sí. Yo creo que definitivamente sí, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas hace un rato el GPS, yo también viajo mucho. Y uno se apoya en el Maps o en el Waze, ¿no? Claro. Y claro, tú te vas a Lima, por ejemplo, encuentras un taxista mayor y el señor se conoce todo Lima y lo tiene acá en la cabeza, ¿no? Claro. Pero tú, o un taxista joven, te vas y está con su Maps y ya se ahorra el esfuerzo. Y eso obviamente hace que el cerebro no va a pasar de un año para otro, pero creo que los procesos cada vez se están acelerando más. Eventualmente, yo creo que no muy lejano, ya vamos a perder un poco ese sentido de ubicación, ¿no? Porque la tecnología va a seguir avanzando y a la velocidad que la tecnología avanza, nosotros ahí nos vamos quedando, ¿no? Es una relación inversa. La singularidad le dicen que vamos a llegar a un punto en que la tecnología va a construir su propia tecnología y ahí es donde nos va a ver a nosotros o bien como amenaza o bien como tranquilo, yo lo arreglo, ¿no? Como la tecnología, yo sé qué hacer mejor a lo que tú hacías con tus herramientas antiguas. O sea, sí es una ayuda, ¿no? Pero bueno, creo que es un camino que ya iniciamos, ¿no? Y al que tendremos que irnos adaptando, pues, ¿no? Pero yo voy al hecho de que lo vieron 2 siglos atrás, ¿no? Increíble. Y prueba de eso, mira, permíteme, Sí. justo un poco, un párrafo pequeño del libro, ¿no? Que dice así: y descubrí bastante pronto que las dosis iban a ser muy pequeñas, porque nunca me he encontrado con gente más indolente y que se canse con tanta facilidad. No tardé en descubrir una cosa bastante rara sobre mis pequeños anfitriones: su falta de interés por todo. O sea, eran ¿Te felices, suena? ¿Te pero a suena? la vez eran unos zombies porque ya no iban a más. Sí, o sea, Apagados. esa parte la dice él en el sentido de que eran gente muy distraída. O sea, le llamaba la atención que llegó él, que era un ser completamente extraño, que venía del pasado, pero estaban un ratito con él, se reían, se burlaban y luego volvían. O sea, no tenían una razón por qué vivir. Creo que
no lo dice específicamente en el libro, pero no tenían ni siquiera una preocupación por la muerte porque sus vidas eran tan largas, ¿no? Y incluso no menciona la muerte natural aquí en este libro, ¿no? De esta gente, al menos no lo especifica, ¿no? Claro. Es curioso como este dicho de tiempos difíciles, ¿no? Hacen hombres fuertes. Claro, y hombres fuertes crean buenos tiempos o tiempos fáciles, ¿no? Y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Sí, Entonces es un una ciclo, ruleta, ¿no? Es un ciclo. Y también estaba en la mente sobre lo que me decías, era el hecho de que, claro, esta gente ya está tan avanzada que como si ya no tiene por qué luchar. Y en algún momento leí sobre la felicidad. O sea, decía que tú cuando alcanzas la felicidad es cuando la felicidad se acaba. Porque todo ese transcurso que tú luchaste, el proyecto que estabas sacando adelante, eso era lo que tenías que gozarlo como la parte feliz. Porque una vez que llegas a la meta, y me ha pasado, es como que ¡pum! Subiste y sientes el ¡puf! Y de ahí otra vez baja. O sea, ya no hay significancia, ya no hay algo más que te mueva. Es como que ya lo lograste. O sea, ¿qué más? Yo siento que internamente el humano necesita una competitividad, una meta, nuevas metas a dónde ir alcanzando, ¿no? Porque si no es como que te apagas y ya llegaste ahí y esa sensación comienza a descender y es ahí donde ya prácticamente no eres feliz, o sea, feliz eras en el progreso. En el camino. Ajá. Sí, yo creo que eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Y esta gente, ¿no? La gente de acá del libro había perdido eso. Pero te imaginas, ¿no? Ese proceso, ¿no? De llegar a tal grado de perfección que ya te llegas a ese nivel de desinterés, pues, ¿no? Y yo leía la vez pasada también, un psicólogo, no me acuerdo cuál era la fuente, pero claro que decía que nosotros definitivamente como seres humanos necesitamos una dosis de estrés. De depresión, o sea, sí. lo necesitamos, no si nos dan mucha seguridad, mucho confort, no perdemos el rumbo, entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Hay un experimento, si no me equivoco, se llamaba el Universo 23, búscalo en YouTube, de unas ratas, de unos roedores, que les hacen, les tienen el mejor cuidado entre grupos, ¿no? Como civilizaciones, para ver cómo accionaban si tenían recursos ilimitados, comida sobre todo, ¿no? Pero después de varios días se dieron cuenta que se autodestruían, o sea, entre ellas se mataban y no había una razón de ser. Y es bastante curioso eso, el cómo quizás los extremos son malos, pues, ¿no? Después de todo, así sea bueno, si es muy bueno o extremadamente bueno, al final puede ser contraproducente para el ser humano y, bueno, según el experimento, pues para también cada ser vivo, ¿no? En este caso lo hacen con ratas, roedores, y sucede de esa manera. Y acotar también lo que un amigo mencionaba, Diego Avilés, respecto a un pasaje que leía, que era que el humano actualmente tiene la era más productiva. O sea, de por sí es productivo al, no sé, X%. La más productiva de la historia. Claro, porque antes tenías que, para comer, tenías que ir a cazar, ¿no? Todo un trámite. O sea, tu día era prácticamente, se te iba a buscar la comida. Ahora pides la comida, estás conectado a internet al otro lado del mundo, haces tus trabajos, todo instantáneamente. Pides tu taxi mientras estás avanzando otras cosas, estás coordinando. Si le sumamos la idea del multitasking, o sea, N cosas y no nos damos cuenta. Y aún así nos estresamos por no ser productivos. O sea, miremos cómo éramos hace unos años atrás. Y no tan atrás, o sea, creo que en los 70 comparado con lo de ahora es una diferencia bastante grande. Y ya acompañado del tema también de la procrastinación, ¿no? Que es también el hecho de hacerse un mundo con la tarea que se tiene que hacer de tal forma que tu cerebro quiere optimizar esos recursos ya de una manera defensiva que te impide poder ir hacia adelante con tu tarea a realizar, ¿no? Tenemos acceso a demasiada información, ese es uno de los temas importantes, ¿no? Sí, y claro, y el tema de productividad, ahorita hay aplicaciones, hay un montón de cosas, ¿no? Pero el hecho rescatable de eso creo yo que es la velocidad de los cambios, ¿no?
Por ejemplo, la vez pasada escuchaba a un pata que recomiendo seguir, se llama Adrián Díaz. Es un español que vive en China, yo sigo su podcast porque habla mucho de China, te lo pasé en algún momento creo. Ya, pero en este caso puso un experimento mental que viene muy a colación con los viajes en el tiempo, ¿no? O sea, no en tanto el sustento del viaje mismo, sino la experiencia que va a contar, ¿no? Él decía, por ejemplo, si tú a un hombre primitivo lo traes a la época actual, Ajá, qué loco. podría morirse del shock, ¿no? Al ver máquinas que vuelan, al escuchar un disparo, o sea, podría morirse de la impresión de ver todo lo que está viendo de lo que está acostumbrado él, ¿no? Ya, pero si tú lo regresas, y ahorita estamos en 2020, ¿no? Por ejemplo, si tú lo regresas a una época anterior, no sé, a los 1800, el impacto va a ser menor. Y conforme más lo vaya regresando, menor va a ser el impacto. Pero la diferencia de cambios, porque por ejemplo, si yo te digo, hagamos que el viajero del futuro no sea el hombre primitivo, sino que sea, no sé, un hombre medieval. Si lo traes a esta época, igual va a ser o sea, si lo traes de 1500, lo traes al 2020, el impacto igual lo puede matar, porque puede ver cosas bien distintas. Sí. Pero si lo llevas, y mira, pero estamos hablando de un viaje de poco más de 500 años, ¿no es cierto? Pero si lo llevas, no sé, a épocas o a tramos más cortos, la diferencia no la va a notar tanto. Si lo llevas de los 1500 a los 1600, o a los 1700, o a los 1800, no va a notar mucha la diferencia, a pesar de que ha recorrido buen tramo de años. Es en los últimos 100 años donde se han dado los cambios más fuertes. Y fuertísimo, fue. Fuertísimos, o sea, y ese experimento te lo recalca tal cual. Porque como te digo, tú lo puedes mover a ese pata medieval desde los 1000, entre los 1800, 1900, y ese pata verá algunas diferencias, algunas cosas, algunos avances. Se asombrará en buena onda, quizás. Pero claro, pues, pero ¿qué se va a imaginar? Pues que hay una nave que te lleva a la luna. Claro, o hay drones que te forman figuras en el cielo. Claro, que hay un misil que puede ir de Rusia hasta Estados Unidos o viceversa. O internet satelital. Con propulsión nuclear, ¿no? O sea, ¿qué se va a imaginar eso? Entonces los cambios de los últimos 100 años, y no sé realmente, y ahí pueden surgir un montón de teorías conspiranoicas, no sé por qué se ha dado de esa manera tan abrupta. Sí, o sea, o tuvo que haber algún detonante en algún momento, algo que se descubrió, que se desencadenó, que se descubran muchas cosas más, ¿no? Ahora, también estuve escuchando más temprano algo relacionado con esto, y dice que todo es cíclico, porque por ejemplo dice que hay muchos inventos que por ejemplo en Europa se proclamaron en una determinada época, ¿no? Como el descubrimiento de la pólvora o no sé, pero que 1000 años antes China ya los había descubierto, ya los había tenido, sino que por los problemas X que hubo de guerra se terminaron perdiendo, ¿no? Entonces puede que ese sea el futuro cíclico que nos espera, ¿no? De repente vamos a alcanzar tanto confort que nos vamos esto va a sonar paradójico, pero nos vamos a autodestruir de tanto confort. Es probable. Y tanta seguridad, ¿no? Y de alguna u otra forma se va a tener que volver a empezar, pues, ¿no? Así como las civilizaciones pasadas que no sabemos qué sucedió. Sí, y en este contexto de guerra al menos se escucha mucho de que, claro, la primera, segunda y tercera guerra mundial van a ser con armas nucleares, o la tercera, perdón, va a ser con armas nucleares, pero la cuarta va a ser con palos y piedras, ¿no? Porque ahí se va a acabar, ¿no? O llega una tormenta solar que nos deja sin tecnología, o es una de las posibilidades ahorita en este contexto, ¿no? Pero ese experimento, por ejemplo, de mover a ese hombre en distintas épocas y ver dónde hay más impacto es muy revelador en cuanto a los cambios tecnológicos, sobre todo, que es donde se deriva todo por lo demás, ¿no? Claro, a partir de, como dices, de cierto punto hacia adelante, es como que comenzó todo a avanzar mucho más rápido. Y acompañado con eso también quería hacer la pregunta, ¿tú qué piensas de, por ejemplo, las actuales prácticas que está haciendo SpaceX con todo este avance de lo último que pudo, pues, digamos, asentar estos propulsores en estos, como le dicen, unos palos donde este propulsor luego puede ser reutilizado y lo que se busca es menorar los costos para poder enviar
el tema de la colonización a Marte, otro también estaciones espaciales más rápido. Pero ¿qué viene después? O sea, ¿cuál es de tu visión, de todo lo que has leído y los pensadores que también hablan sobre esto, los que has podido sintetizar y lo que tú crees también que puede ocurrir aquí en los próximos, no sé, creo que si vamos tan rápido yo podría ponerle unos 15 años, ¿eh? En los próximos 15 años. Sí. Mira, ahorita el motor principal de la sociedad que veo, porque sigo algo de geopolítica en general mundial, ¿no? En la medida de lo que puedo y lo que entiendo, pues, ¿no? Pero los motores principales, o el motor principal es la economía, ¿no? Y la economía basada en todo lo que la alimenta, ¿no? Hablo de comercio, donde hay un factor de materias primas que es súper importante, ¿no? Hay una pelea por dominio. Y el tema militar también, pues, ¿no? Que finalmente es un negocio, porque la exploración espacial, o sea, no es con fines científicos como pretenden hacernos creer, ¿no? Obviamente eso es por buscar nuevos recursos que no tienen y por tener bases militares en el espacio, ¿no? De hecho dicen que Rusia tiene, por ejemplo, ya desarrollado un misil que puedes ponerlo en órbita y lo puede tener en órbita con propulsión nuclear, que es bastante eficiente ese tipo de energía, y tenerlo ahí años y en el momento que lo necesite bajar, ¿no? Entonces yo creo que, ¿cuál veo que es el camino? Creo que si me dices 15 años va a seguir la lucha económica. Aquí yo creo que sí van a llegar a colonizar la luna, pero básicamente por materias primas, para obtener materias primas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En economía hay un concepto que es la viabilidad económica, porque por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, Rusia tiene muchos materias primas en su parte del Ártico, porque Rusia es el que más tiene Ártico. Ya, y los tenía ahí, y quizás sea el más rico del mundo Rusia en estas materias primas, pero no eran económicamente viables porque estaban cubiertas por toneladas de hielo. Okay. Entonces el cambio climático, sus propios rompehielos, ya lo han empezado a hacer viable. Entonces recién tienes acceso y recién puedes aprovechar eso. Entonces yo creo que lo mismo pasa en la Luna. Porque esta carrera espacial, como te digo, no es tanto por exploración, sino es más que todo por hacer viables las materias primas que están fuera, ¿no? En la Luna, de repente ya luego querrán irse a otro lado. Sí, pues. Dicen asteroides que tienen bueno, oro o algo así. Como están en un movimiento más rápido y luego un poco difícil, pero por ejemplo, yo creo que sí. De hecho ahorita ya llegó India a la Luna, China también ha aterrizado en el lado oscuro de la Luna. Estados Unidos de repente fue el primero, pero no ha sido el único, ¿no? Rusia tiene la estación espacial. Entonces, yo creo que se viene sí una lucha económica todavía en los próximos años. Y yo creo que sí una colonización de la Luna como lo previó Julio Verne. Claro, él tenía otra idea, ¿no? Una idea más romántica del viaje a la Luna. Pero la realidad es otra cosa. Así es. Y para bien o para mal, tú... ¿cómo ves ese futuro con esta tecnología que va aumentando? O sea, ¿pinta para mal o pinta como para bien o un poco de los dos? Mira, basándome en lo que dijo Hawkins y lo que me dices tú también, que bueno, eres el experto informático, yo creo que no estamos muy lejos. O sea, yo me pongo a pensar, la verdad no tengo una decisión o un pensamiento bien marcado en este aspecto, pero o sea, cada vez que averiguo más y que veo más avances, o sea, me pongo a pensar en Terminator y te lo juro que no me parece tan descabellado, ¿eh? ¿Cómo es lo que se va creando? O sea, ahora tenemos una caja negra a la que tú le preguntas cosas y es como que un bibliotecario que se leyó todo y te puede responder. Claro, hay el tema de alucinaciones, que lo están corrigiendo, pero si bien es cierto, o sea, estás hablando con una máquina. O sea, estás hablando en un lenguaje humano. Esta vez perdóname que te lo pregunte a ti esta vez. Bueno, normalmente tú me preguntas, pero te voy a preguntar. ¿Es posible combinar inteligencia artificial con un virus de computadora? Sí, claro. Yo creo que al final de cuentas... Eso es terrorífico. Sí, pues eso, al final de cuentas hay dos posibles. O sea, o que la inteligencia artificial cree sus virus, que tome conciencia y lo haga. Y la otra es de que ingenieros, gente especialista en este tema, pueda crear virus apoyados de IA, o sea, que tengan criterio para que según digamos, el punto a afectar,
se comporta en distintas maneras y reacciona en distintas maneras para poder pasar los distintos canales de antivirus o bloqueos que puedan haber. O sea, es un poco complicado pensar, o quizás un poco como que terrorífico también, porque si esto se sale de control, imagínate, si alguien planea o piensa hacer algo así y que de algún momento se le sale de control y la inteligencia artificial tendría, o sea, primero claro, tendría que tener recursos para poder mover toda esta infraestructura. No es imposible, pero si lo hace de tal manera, así como un ChatGPT está puesta como para solucionar la vida, consultándole, haciendo preguntas, puede haber alguna inteligencia artificial que esté construida para destruir cosas. Claro, porque si algo le faltaba a los virus para hacer... Buena pregunta, para realmente. hacer, Nunca lo había pensado. no, porque si algo le faltaba a los virus para hacer una mera forma de vida, como decía Hawking, porque eso lo decía Hawking, ya tenían un tema de subsistencia, o sea, parasitaban una... Hosts. Sí, una estructura, ¿no? Se cuerpo. reproducían dentro, o sea, se reproducían. Si algo le faltaba era inteligencia, ¿no? Y que ahora puede tenerlo. Y si la puede tener, yo creo que habremos creado una forma de vida muy destructiva y hasta ahí, o sea, no estamos especulando de más, es algo que en sus bases lo dijo Hawking. Los virus, para mí, él lo dijo en su libro, son una forma de vida, con toda la lógica que hemos explicado, ¿no? Si a eso le aunamos la inteligencia artificial, sí, un poco de miedo, ¿no? Sí, y realmente también sumado a que si esta inteligencia está entrenada con nuestros libros, nuestra historia, el humano de por sí, si bien hay una capa de buena onda, lo que hablábamos hace rato, o sea, también el humano tiene una parte de egoísmo, egolatría, egocentrismo, mentira, envidia. Entonces, eso en los escritos está también, o sea, hay historias. Incluso hay gente que ha utilizado esto para manipular, persuadir o cualquiera de estas formas y llegar al punto al que buscaban en un momento. ¿Y por qué no pensamos y dijimos, y si la IA está haciéndose la buena gente y solamente está dejando que siga nutriéndose, hasta llegar un momento en que pueda tomar el control o ella diga, pues no, es momento de... Mira, yo hace poco he empezado a experimentar o a poner a prueba con fuerza la inteligencia artificial, bueno, la que está disponible para nosotros, pues, ¿no? Y yo no sé si alguien de las personas que nos esté viendo lo haya probado de esta manera, pero es increíble cómo se adapta a todos los escenarios. O sea, yo trabajo en un rubro de agroexportaciones, tú sabes, y a veces cuando voy en el carro conecto al ChatGPT y le voy preguntando de mi trabajo, pues, ¿no? Y le pregunto, mira, he estado con este productor, le he dicho tal cosa, ¿qué opinas de esta estrategia que quiero aplicar con él? Y te responde con una naturalidad, y a veces le pregunto cosas que yo ya sabía, porque había conversado con mis gerentes, ¿no? Y es increíble la precisión del consejo que te da, ¿no? O sea, es increíble, o sea, me decía lo mismo que me decía mi gerente, ¿no? O sea, tenía todo el sentido del mundo su consejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista técnico incluso. Incluso cuando voy con Hugo, que es mi compañero de la parte técnica, le preguntamos sobre agronomía. Yeah. De Lo la, pusieron a de prueba. la palta. Yeah. Te responde muy acertadamente. Te responde muy acertadamente. Todo. Lo ha leído casi todo. Sí, tú puedes conversar de lo que sea. Si tienes problemas, alguien tiene problemas con su hijo, ponga a prueba. Si alguien tiene problemas para explicarle algo a su hijo pequeño, dígale a la inteligencia que se lo haga. Yo lo hago con mi tío, que es una persona mayor, y a veces no entiende algunas cosas, le digo, por favor, explícale esto, y le explico. Lo explico. De la mejor manera. Y es más loco todavía que ahora, o sea, tiene una voz bastante humana, le puede hablar con distintas tonalidades. Y es más, o sea, se transforma en el idioma en el que tú le hables. Es más, yo lo he utilizado como para practicar un poquito de inglés. Exactamente. Y es loquísimo como te ayuda, además de cómo fluye. O sea, es tan rápido, es tan poderoso lo que hay detrás en infraestructura que es inmediata. La respuesta es inmediata. O sea, ¿qué tal cantidad de solicitudes puede tener al día o por minuto? Pero aún así es una potencia abismal lo que está dejando ahí, o sea, para poder responderte, ¿no? Y mira, yo que tengo un trabajo hasta cierto punto por momentos solitario, te acompaña. Pero no sé hasta qué punto sea bueno esto, ¿eh?
porque te puedes de repente terminar acostumbrando demasiado a la compañía artificial. Como Here. ¿Has visto Here? No, no he visto. Here es una película recomendada también. Es una, yo le puedo decir tecnología romántica, ¿no? Es que, no me acuerdo el nombre realmente del protagonista, pero este personaje tiene una ruptura amorosa, se separa o algo así de su pareja. Y en ese tiempo estaban los asistentes de tecnología, los asistentes artificiales, ¿no? Uh-huh. Y se instalaban en la compu, en celulares y todo. Y Samantha era la IA, ¿no? Como un ChatGPT. Y él se enamora, pues. Se enamora de esta inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Es muy buena la peli. Y sin embargo, Sam Altman y la gente de OpenAI hablan sobre esta película. O sea, ellos saben que ya está pasando esto de que hay personas que cruzan esta barrera de no verlo como asistente, sino como algo más sentimental. Relaciones sentimentales. O sea, ¿y por qué? Yo creo que es dentro de lo humanamente normal, porque hay experimentos incluso de mariposas que no son mariposas, pero las pintan como tal mariposas hembras y engañan al macho simplemente porque ven las estructuras morfológicas de una mariposa hembra. Entonces es lo mismo, o sea, el humano también lo estás engañando porque ves que alguien habla, conversa, simplemente se deja llevar, ¿no? Obviamente que depende bastante de los filtros que uno ya tenga en cuenta. Tiene su riesgo eso. Pero justo con esto que mencionas y lo que te preguntaba hace un rato de la inteligencia artificial y su relación con los virus de computadora, se me vino a la mente un fragmento de una película que vi que no alcancé a ver, o no recuerdo, perdón, su nombre. Fue un fragmento que vi y que en resumen trataba de que llegan unos seres a la Tierra, ¿ya? Y a tratar de destruirla, ¿no? O a tratar de colonizarla, Uh-huh. perdón, ¿no? Y bueno, finalmente lo capturan, lo interrogan. Y el pata era diferente, pero bastante parecido, ¿no? Morfológicamente a los humanos. Se puede decir como evolucionado ya. Y él lo que les dice es, claro, que nosotros somos como tus dioses, ¿no? Nosotros hemos creado, pero los hemos enviado aquí para que parasiten la tierra y la destruyan o la despejen, ¿no? Uh-huh. Para nosotros poder venir, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, solo que se han demorado un poco en hacer. O sea que si hablamos un poquito de conspiranoia, claro, quizá, o poniéndonos en el contexto de esa película, ¿no? Hemos sido enviados aquí, ¿no? Para crear estas formas de vida tan destructivas que terminen allanando el camino para algo posterior, ¿no? Loquísimo. Y agregar ahí, antes de que se me olvide el tema de la IA, están haciendo unos experimentos para poder comunicarse con ballenas, o sea, utilizando inteligencia artificial para saber los cánticos que tiene y que se genere un enlace a un significado que tienen. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, súper peligroso de por sí, que puedas tener comunicación con un ser animal en el que tú le puedas hacer llegar información. O sea, es genial, sí, pero también es un poco peligroso porque imagínate quién podría utilizarlo en mal intención. Poder llegar, si la IA nos puede hablar en distintos idiomas, ¿por qué no en un idioma animal? Y eso es lo que están ahorita intentando, al menos con las ballenas, que es lo más cercano en lo que pueden Yo hacer. preguntaría en ese caso la utilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre veo la utilidad de las cosas. Hace un rato, por ejemplo, me preguntabas sobre eso del aterrizaje del cohete, Uh-huh. ¿no? Yo también lo primero que hice cuando lo vi, o sea, ver cuál era la utilidad, ¿no? Uh-huh. Porque se conocen ya los avances de estos países en ese aspecto, pero Claro. la utilidad, ¿no? Igual esto de las ballenas, ¿cómo sería, no? Pero bueno, solo preguntaría la utilidad en ese caso, no me parece algo muy... Ya es como que buscamos a veces hacer cosas por... O ¿cuál será su motivación? O ¿cuál será su motivación? La verdad Nos mueve como humanos, creo, a hacer siempre, no. hacer algo más. Sí, pero por ejemplo el tema de los viajes en el tiempo que empezamos tratando sí es apasionante. ¿Y sabes por qué creo que es apasionante? Porque es frustrante. Es frustrante. ¿Sabes por qué es frustrante? Porque cuando hablas tú de viajes en el tiempo, siempre, y como te dije hace un rato, la mayoría de veces lo hablas hacia el futuro,
porque es lo más factible, lo que se puede hacer, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, y esto sí hay cálculos, ¿ah? Tú puedes viajar desde este planeta al centro de la galaxia. Ya. Y los cálculos más o menos dicen que tú con 40 años tuyos te vas 20 años de ida, 20 años de vuelta y regresas. El problema es que con la relatividad para ti pasan 40 años, pero para la Tierra ya le encuentras decenas de miles de años pasado. Entonces de repente, pucha, ya lo encuentras destruido, pues, ¿no? Claro. O encuentras cualquier otra cosa. Ya pasaron un montón de generaciones. Entonces siempre es hacia el futuro, ¿no? Más allá de que por sí siempre estamos nosotros yéndonos al futuro de manera inexorable, siempre que quieres forzar este tipo de cosas, o sea, son como simbólicas, o sea, no es que viajas al futuro, sino que haces esta paradoja, ¿no? De irte a viajar muy rápido de formas. Y que, claro, que el tiempo pase más lento para ti y más rápido para otros. Pero no es que viajas en el tiempo, no es como en la novela, que te vas como una cinta y vuelves a tu tiempo. Claro. ¿No? Como si fuera un recuerdo del futuro. Y así de la misma manera que puedes viajar al pasado con un recuerdo y luego volver, es el símil, ¿no? Claro, además de que si regresaras y mueves cosas, cambiaría todo. O sea, cada rato estaría cambiando el presente. Si es que regresaras al pasado y moverías cosas. O sea, definitivamente yo creo que a lo máximo podrían generarse realidades alternas. O sea, cada que podría regresar una persona al mínimo movimiento, algo que cambió es un efecto mariposa, pero que genera otra realidad. Claro, ahorita hay en física teórica, porque sé que hay dos tipos de física teórica y experimental. La experimental, los viajes al futuro, como te digo, evidentemente ya han sido probados. Los viajes al pasado nunca han podido ser probados, porque hay como candados, ¿no? Y son estas paradojas. Entonces, la factibilidad, o sea, en física teórica, hablando de ecuaciones y matemáticas, física matemática, hay un ángulo que lo permite, o sea, no está prohibido, ¿no? En física teórica, pero en física experimental hasta el momento no es posible, ¿no? Y esto lo dicen varios físicos, incluso lo dijo Hawking. Pero si pudiera ser posible, habría dos opciones. Una, que haya, por ejemplo, este candado y que tú puedas volver, pero no cambiar nada, o sea, no poder interferir. Como un visualizador, solamente. Como un espectador. Y ahí vamos al tema de los videojuegos. Cuando tú, por ejemplo, estás en un videojuego y te matan, puedes volver como espectador, pero no interactúas, solo ves, ¿no? Tal cual. no quiero sugerir nada, claro. Pero el que entendió, entendió. Claro, es bien raro cómo funciona y cómo nosotros tratamos de replicar algo dentro de lo digital y asemejarlo incluso en nuestro comportamiento humano. O sea, cada vez los juegos están siendo más llevados a la realidad y le están metiendo inteligencia artificial. Ahora los personajes en algunos videojuegos nuevos van a poder interactuar contigo si te pones tus gafas de realidad aumentada, o virtual, y puedes conversarle lo que desees porque va a estar conectada a estos núcleos de inteligencia artificial que va a poder tener una interacción contigo en lo que hay en ese momento. O sea, es increíble que estamos yendo hacia eso, ¿no? Pero para cerrar la idea anterior, ¿no? Entonces puedes viajar, si es que se puede viajar al pasado, es uno con ese candado de que no puedes modificar, o es dos, que puedes ir y puedes modificar, pero existe ahí, y esto es física, no es inventos míos, los multiversos, pues, ¿no? Claro. O sea, puede ser que tú llegues y modifiques algo de ese pasado y todo ese futuro se altere, pero en un universo, pero en los demás todo se mantiene tal cual, ¿no? Claro, yo siento que sería lo más lógico. Tiene más base a que se cambie cada rato lo que pasa es que en la práctica, y esto se lo escuché a un físico argentino, en la práctica, si tú te pones a pensar, pues, ¿no? Ya tú puedes volver al pasado. Si se logra hacer el viaje al pasado, por ejemplo, tú podrías irte de aquí a cualquier segundo de hace 10 años, ¿no es cierto? Y tú podrías aparecer sentado en determinado lugar
un segundo después terminaba en otro lugar, en otro y en otro y en otro, y tú podrías aparecer en distintas, y eso no es posible, pues. O sea, tú podrías viajar a distintos momentos del pasado y aparecer en distintos momentos, porque una vez que llegas ahí te quedas. Pero si el viaje en el tiempo se da, no quiere decir que necesariamente que tú desaparezcas de tu lugar de origen, ¿no? Porque todo se está moviendo. Claro. Hacia atrás, quizás, bueno, hacia atrás o hacia adelante igual todo está moviendo. Exactamente, entonces hay ese tipo de incongruencias que hacen que no, que el pensarlo hasta al menos de momento no sea factible, ¿no? El viaje al pasado. Pero al menos teóricamente hay un huequito de esperanza, de repente todavía no estamos lo suficientemente avanzados para eso, ¿no? Genial. Yo quisiera hacerte próximamente la pregunta de a dónde vamos, pero antes de ello, nutrir con lo que me decías de estos escritores antiguos que ya veían cómo podía ser un futuro y que si bien es cierto hay una relación, o sea, hay cosas que se han cumplido y otras cosas que quizás no al pie de la letra o quizás aún no se cumplen, pero definitivamente son llamados, o sea, hay cercanías. Y hay una teoría que también te comentaba que se me vino a la mente, o sea, seguramente existirá, que era que nosotros, así como los animales tienen un comportamiento y un fin de su existencia, nosotros también como civilización, que ni siquiera nos damos cuenta, es por ejemplo cuando el ave sabe hacer su nido, nunca tomó clases, o sea, lo hace por inercia, por un tema ya que viene de aprendizajes anteriores, Uh-huh. que condensa todo lo que estamos hablando, al igual también de no sé, de una araña, que sabe hacer también sus telarañas de una forma tan perfecta, digamos. Y también incluso la teoría lo asemejo más con las abejas, ¿no? Con los panales de abeja, cómo lo van construyendo entre todas y saben qué hacer, o sea, se organizan para construir este tipo de cosas. Tiene mucha matemática sobre los paneles, ¿no? Exacto. Entonces ahí viene mi tema del humano, o sea, el humano también está creando su propio panal, ¿no? Su propio nido, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Es por eso de que pensadores ya hace 200, 300 años y un poco más quizás, ya veían un futuro y que si bien es cierto, ahora se está construyendo y se está materializando, eso ya viene desde antes. Y hay personas que están aportando nuevas cosas para que esto sea posible, pero sin embargo no se sabe hacia dónde va. O sea, es como que una inercia que como humanos estamos yendo a un punto en el que ni siquiera, bueno, pensadores lo hacen, ¿no? Dirán, reflexionarán a qué vamos, pero si bien es cierto, hay una inteligencia colectiva que nos está moviendo hacia ese punto, instintivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera pasarte la pregunta, ya cerca de las conclusiones finales. ¿Tú a qué crees que vamos a ir? ¿A dónde vamos O sea, como civilización? por instinto, ¿no? El hombre. Uh-huh. ¿Hacia dónde vamos? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Yo creo que todo siempre tiende al desorden, ¿no? Y eso es trato de explicarlo un poquito con la física, ¿no? En la ley de entropía. Entonces siempre vamos de estados más ordenados a estados más desordenados, ¿no? Y yo, por lo que hemos estado conversando, yo creo que vamos mucho en camino de la historia que nos cuenta, por ejemplo, Herbert Wells en su libro, ¿no? O sea, vamos hacia una lenta autodestrucción, no solo física, sino también cultural, diría yo, ¿no? Porque si lees el libro y sabes entenderlo, la verdad que tiene mucho de acertado en describir no solo la degradación física del hombre y mental, sino también cultural, porque se pierde el arte. Porque el arte es una forma de fuerza, una forma de manifestación, no sé, que se dio mucho en distintas épocas de la historia del hombre, pero sobre todo en las épocas más difíciles. Ahorita el arte en esta comodidad no suena tanto, Muy ¿no? plástica. Sí, y no es igual, ¿no? Las obras monumentales que se han hecho antes, artistas reconocidos que han habido, por la misma coyuntura que tenían. Entonces, yo creo que, claro, vamos, insisto, una lenta
la degradación no solo física, mental, sino también cultural de nuestra sociedad. ¿Sí? Increíble, buenísimo. Para ir cerrando y puntos finales de conclusión, 3 puntos que nos quisiera dejar, tanto quizás para personas que quieran entrar al mundo de la lectura, gente que recién está viendo y les ha llamado la atención y quieren husmear un poco más sobre este mundo. ¿Tú qué les aconsejas? Sí, para empezar, les recomiendo sinceramente Herbert Wells, su novela de Herbert Wells y la novela de Julio Verne. Son los mayores autores de ciencia ficción de nuestra literatura clásica, se podría decir. Y si prestas la atención suficiente en alguna de esas historias, podrás encontrar mucha profecía autocumplida, ¿no? Mucha capacidad de predicción. Ahora, punto 2, el tema del tiempo y los viajes en el tiempo a manera de conclusión, ¿no? Teóricamente es viable en ambos sentidos. Experimentalmente, desde el punto de la física, comprobado que hacia el futuro podemos ir más o menos rápido, pero podemos ir. Hacia el pasado todavía no se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Y para cerrar este punto del tiempo, me olvidé de contarte una anécdota. Vale, dale. De la prueba de que todavía no existen los viajes en el tiempo al pasado. Stephen Hawking organizó una fiesta de viajeros en el tiempo y nadie llegó. Nadie. Pero te cuento cómo es, pues, ¿no? Ese es el resumen. Pero él hizo su fiesta, ¿no? Esperó y nadie llegó. Él le había fijado una fecha, una hora que iba a hacer su fiesta, y nadie llegó. Pero entonces, ¿qué hizo? O sea, no sé, ponte, fijó el lunes a las 6. Esperó media hora, no llegaba nadie, canceló. Y se fue al periódico y publicó 3 días después la fecha y la hora de esa fiesta que ya había pasado. Entonces, él de esa forma buscó atraparse. Si alguien llega, es un viajero en el tiempo, porque va a ver el miércoles la publicación que yo hice de la fiesta que debió pasar el lunes. Entonces, de esa manera, mira cómo, o sea, es algo que a nosotros no se nos ocurrió en la vida. Algo tan simple pero difícil de llegar a esa propuesta. Ajá, así es. Entonces, esa es una prueba de que, por ejemplo, al menos en ese día no hubo viajeros en el tiempo. De repente se le malogró la máquina. No había los pasajes suficientes, ¿no? Pero interesante, ¿no? Claro. Y tercero, conclusión, también haciendo caso un poco a las predicciones de Wells en su libro La máquina del tiempo, sobre lo que te decía al final, ¿no? A lo que nos va a llevar tanta comodidad. Bueno, no podría atreverme ahorita a decir seguridad, pero a comparación de épocas anteriores estamos más seguros que antes, ¿no? En general. Pero claro, creo que vamos lenta e inexorablemente a una degradación de todo tipo, ¿no? Física, cultural y mental también. Excelente. Hay una sección acá en el programa, son 2. La primera es tu momento atrévete, o sea, un momento que viviste, que para ti fue un antes y un después. Quizás no ligado con los libros o en un pasaje personal en que te atreviste a hacer algo y que al final pues o lo recuerdas con mucha gracia o realmente con bastante vibra, ¿no? Y orgullo. Ya, bueno, te suelto lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y que tiene que ver con vencer sus miedos a pesar de los riesgos. Por ejemplo, yo hice un viaje a México. En el tiempo. No. Yo hice un viaje a México hace unos años. Ajá. Y yo no sé nadar, pues, ¿no? Ajá. Y yo no sé nadar. Pero te lo juro que esas playas que estábamos en Mazatlán eran hermosas. El mar igual le tengo mucho respeto, ¿no? No sé nadar, me da miedo, la verdad, ¿no? ¿Para qué me voy a hacer el macho? Pero había la banana que te jala, pues, ¿no? Ajá. Y yo no me iba a subir. Estaba con unos amigos ahí, tú los conoces, a Cariña, digo. Y me subí. Sacó mi flotador y todo, pero igual tenía miedo, pues, claro. La inmensidad del mar. Bárbaro. Me atreví y no me arrepiento. No me arrepiento a pesar de que si me caí. Y estaba preocupado que dije me caigo. ¿En algún momento te olvidaste de eso ya?
¿O en todo momento pensaste en No, qué sí lo pensé? pensé. Sí lo pensé. ¿Sabes? Sí lo pensé, pero... No, sí, por un momento sí. Y cuando saliste ya la adrenalina Ya, tranquilo. hizo su trabajo, tranquilo. Sí, tranquilo. O sea, no es que me subí muerto de miedo, pero sí estaba preocupado, atento, pensando qué hago, ¿no? Ajá. Pensando qué hago. Ahí también el tiempo se detiene. Se detiene, o se hace más largo. Sí, claro. Sí, ¿no? De Tal todas cual, maneras. eso va a largo. Y para último punto del episodio es la pregunta que deja el invitado anterior. ¿Ya? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Wow. ¿Qué pregunta más profunda? Mi propósito en la vida. Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Que uno tiene que acatar y creo que no se trata de dejar una cosa y otra, ¿no? En el ámbito familiar, ¿no? Estar sano y dispuesto para poder apoyar a mi familia en general, ¿no? Uh-huh. En lo que necesite. En el ámbito profesional, poder lograr mis metas actuales y las metas que me vaya proponiendo en cada nuevo proyecto, ¿no? En cada aspecto. Y bueno, básicamente es eso. El tema profesional, el tema familiar, bueno, el tema familiar nuclear, ¿no? O amoroso se podría decir también, mejorar cada día en ese aspecto para poder ser una mejor persona, ¿no? Excelente. Sí. Claro. Eso en resumen, ¿no? Tratar de mejorar un poquito en cada aspecto, ir avanzando poco a poco y llegar a la vida o al final de la vida. Mira, preferiría yo llegar más cuerdo o más apto mentalmente que física. O sea, podría permitir yo degradarme más físicamente que mental, ¿no? Y ojalá sea así, ¿no? La verdad que si me preguntas una aspiración así ya muy a futuro para cuando sean muy mayores, tratar de llegar en las mejores condiciones y no darle pues mucho trabajo a mis hijos, a mis nietos, y cuando llegue el momento final, pues sea rápido, ¿no? Yo creo que la tecnología nos va a ayudar ahí. Ojalá. En esa parte. Esperemos, veamos qué pasará en esos años. ¿Y tú qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? No sé qué perfil de invitado vayas a traer, espero Mira, que... puede ser personas que tengan un negocio, que sean, digamos, dentro del sector de la tecnología, emprendedores. Mira, yo le dejaría una pregunta más relacionada a lo que hemos estado tratando hoy y le diría cuál es su teoría, un poquito para hacerlo interesante, Claro. ¿no? ¿Cuál es su teoría de la conspiración que a él le resulta más razonable? O sea, porque teorías etiquetadas como de conspiración, o sea, hay un montón, pero la que le parezca que él ha averiguado más y que tiene más sentido, tiene más sustento, de que no sea una teoría conspiranoica, sino que sea más cercano a una realidad. Excelente, está pero fina la conversación. Vamos a ver qué responde. Sí, pues agradecerte, Robert, desde ya, muchas gracias el tiempo que te ha dado, la disponibilidad. Sé que la agenda un poco recargada, normal que hemos coincidido, y cambiar el formato ha sido bastante interesante, ¿no? Algo también fuera sacado de la zona de confort, porque claro, normalmente todo ha estado haciendo por videollamada, así, ¿no? Entonces, bueno, con Robert le quisimos dar este trasfondo más personal, ¿no? Y creo que repercute también en la forma de poder llevar la conversación, ¿no? Y no sé, espero que te hayas sentido bien, te hayas sentido cómodo en este tipo de formato y no sé, tus cierres finales. No, te agradezco mucho la invitación, ha sido una experiencia interesante, no ha sido fácil, primera vez que hago este tipo de dinámica y bueno, nos conocemos, me he sentido cómodo, creo que la conversación ha sido interesante, es algo, finalmente una vez que supera la primera etapa de adaptación, ¿no? del formato, ya pues fluye lo que normalmente más hacemos, ¿no? Porque es algo finalmente que hacemos, a veces nos juntamos en los almuerzos y conversamos en las comidas, en la empresa, ¿no? Entonces ha sido una bonita experiencia, ¿no? Espero que más bien al haber sido mi primera vez, sobre todo, haya estado más o menos interesante, a la altura, pues, ¿no? de la gente que te va a escuchar. Excelente, muchas gracias, y esto ha sido todo en este capítulo y nos estamos viendo. Cuídense. Chao.